Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ángel Ernesto Villegas Pano. Soy de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales de la licenciatura en Contaduría y hoy les voy a hablar sobre las implicaciones éticas en la ciencia de datos. ¿Cuáles son los tipos de datos existentes? Pues están los datos estructurados, los cuales dependen de un modelo de datos que residen en un campo fijo dentro de un registro. Están los datos no estructurados, los cuales son datos que no son fáciles de encajar en un modelo de datos por el contenido difícil del contexto o varía. En el lenguaje natural, pues es un tipo de datos no estructurados el cual es difícil de procesar porque requiere el conocimiento de técnicas específicas de ciencia de datos y lingüística. El generado por máquina, pues es información que se crea automáticamente por un ordenador, proceso, aplicación u otra máquina sin intervención humana. El basado en gráficos, pues son una forma natural de representar las redes sociales y su estructura permite calcular métricas específicas como la influencia de una persona y el camino más corto entre dos personas. Por último tenemos el audio, video e imágenes, el cuales son tipos de datos que plantean desafíos específicos a un científico de datos, el cuales son tareas que son triviales para los seres humanos, como reconocer objetos en imágenes que resultan ser un desafío para las computadoras. ¿Qué es el flujo de trabajo en la ciencia de datos? Pues según Salado y Romero, los flujos de trabajo son un mecanismo adecuado de representación y modelización de su proceso del trabajo, ya que permiten definir a alto nivel la secuencia de acciones que permitirá capturar la información y transformarla en conocimiento. ¿Qué quiere decir? Pues quiere decir que son esenciales para optimizar y comprender mejor los procesos dentro de una organización, permitiendo una gestión más eficiente y efectiva de la información y sus tareas. ¿Cuáles son las etapas principales de la ciencia de datos y en qué consisten? Pues para el primer paso es la recopilación de datos, el cual es el primer paso donde se obtienen los datos necesarios para el análisis, como por ejemplo las encuestas. En la preparación de datos, una vez recopilados, los datos deben ser preparados para su análisis. Esto incluye la organización y estructuración de los datos, así como la eliminación de duplicados y la corrección de errores. En la introducción de datos, este paso los ingresan en un sistema o software específico para su procesamiento. Esto puede implicar la carga de datos en una base de datos o en una hoja de cálculo. El procesamiento, limpieza de datos. Aquí se lleva a cabo la limpieza de los datos para asegurar su calidad. Esto incluye la eliminación de valores atípicos, la imputación de valores faltantes y la transformación de los datos en un formato adecuado para el análisis. En la interpretación de datos, una vez procesados los datos se analizan para extraer información significativa. Esto puede implicar el uso de técnicas estadísticas, modelos de machine learning o simplemente la visualización de datos para identificar patrones y tendencias. El almacenamiento de datos finalmente, los datos y resultados del análisis se almacenan de una manera segura para su futuro. En esto puede incluir el almacenamiento en bases de datos, sistemas de almacenamiento en la nube o archivos físicos. ¿De qué manera se pueden recopilar los datos? Pues se pueden recopilar a través de pruebas, revisión de registros existentes, de evaluaciones, encuestas, entrevistas, observaciones, entre otras. ¿En qué formato se pueden encontrar los datos? Pues aquí en la diapositiva encontré, de acuerdo a Keep Coding, los siguientes que se mencionan en pantalla, el cual CSV significa Comma Separates Values, el cual es un formato de texto simple donde los datos están separados por comas. Este es comúnmente utilizado para almacenar datos tabulares en hojas de cálculo y bases de datos. El JSON es un JavaScript Object Notation, el cual es un formato ligero de intercambio de datos que es fácil de leer y escribir para los humanos y fácil de interpretar y generar para las máquinas. Este es ampliamente utilizado en aplicaciones web para transmitir datos entre un servidor y un cliente. El GPG, pues es el Joint Photographic Expert Group, el cual es un formato de imagen comprimido que es muy popular para almacenar y transmitir fotografías digitales debido a su capacidad de reducir el tamaño del archivo sin una pérdida significativa de calidad. Pues consiguiente tenemos al MAP, pues ya sabemos, se refiere a los datos geoespaciales, en el cual pueden incluir coordenadas, el GPS, las rutas y otros tipos de información geográfica.
Los GIF animados estáticos, pues prácticamente este es un formato de imagen que soporta tanto imágenes estáticas como animadas, que este es muy utilizado en internet para crear memes y pequeñas animaciones. Después que tenemos a los NFT, el cual es un tipo de activo digital que representa la propiedad de un objeto único como una obra de arte o un coleccionable. Estos se utilizan en la tecnología blockchain, perdón, para verificar la autenticidad y propiedad. Por último tenemos las criptomonedas, las cuales son monedas digitales que utilizan criptografía para asegurar las transacciones y controlar la creación de nuevas unidades, como por ejemplo el Bitcoin y el Ethereum. ¿Y de qué manera se almacenan los datos? Pues prácticamente el almacenamiento de datos organiza datos carpetas, el almacenamiento en bloque, pues divide datos en bloques para un acceso rápido, y el almacenamiento de objetos usa identificadores únicos para grandes volúmenes de datos no estructurados como la nube. ¿Y cuáles son los aspectos éticos que debemos considerar al momento de almacenar los datos? Pues antes de eso me adentré al tema de los aspectos éticos, el cual, según esta ahorita, Garner define la ética de los datos como un sistema de valores y principios morales relacionados con la recopilación, el uso y el intercambio responsable de datos, en el cual se encuentra la responsabilidad, la cual implica que los profesionales deben asegurarse que su análisis y modelos sean precisos, éticos y justos. En la privacidad, pues es crucial en la ciencia de datos, especialmente cuando se manejan datos personales. En la seguridad, pues se refiere a proteger los datos contra accesos no autorizados, pérdidas o robos. En la transparencia, pues en la ciencia de datos significa que los procesos, métodos y algoritmos utilizados deben ser claros y comprensibles. Y por último, la equidad, que implica que los modelos y análisis de datos no deben discriminar a ningún grupo. Estas son algunas de las referencias utilizadas y por mi parte sería todo. Gracias.